yo soy tu casa. Sean todos bienvenidos a esta mañana de palabra de Dios. Estamos honrando al Señor con nuestra presencia, amén. Quiero recordarle a la congregación que el próximo domingo 19 de octubre a las 9 de la mañana tenemos discipulado, amén, para toda la iglesia. Así que el que quiera aprender más de la palabra está invitado. Entonces, próximo domingo a las 9 de la mañana, recuerden que el próximo domingo hay ciclorruta. Entonces, para que se preparen, de pronto toque venirse un poco más tempranito, pero sé que va a ser de gran bendición el discipulado y después del discipulado a las 10 de la mañana el culto normalmente, amén. Bueno, vamos entonces a la palabra en esta mañana. Dios es bueno, Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Entonces es algo maravilloso saber que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Quiero invitarlos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Hoy la palabra que vamos a leer, todos los versos son de la versión Reina Valera 60. Entonces, para que no olvidemos la Reina Valera 60, amén. De cuánta bendición ha sido esa versión para la iglesia, ¿cierto? Entonces, Mateo capítulo 24, el versículo 13, 24, 13. Y dice, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a volverlo a leer. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Hoy quiero tratar un tema bien interesante, bien bonito y muy importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Y he titulado el mensaje Manos a la obra. Manos a la obra. Esto tiene varias connotaciones, pero principalmente dos. Recordemos que ¿cómo se le llama a la congregación? La obra de Dios, ¿cierto? A la congregación se le llama la obra de Dios. A lo que Dios hace se le llama la obra de Dios. Y a lo que nosotros hacemos para Dios también se le llama nuestras obras, ¿cierto? O sea, es lo que hacemos, las obras que hacemos nosotros para Dios. Entonces, quiero que miremos también lo que nos enseña la Biblia en este versículo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo que siempre debemos tener muy claro es que por la fe hemos sido justificados, amén. Y que esa justificación nos ha dado la paz con Dios. Por medio de la fe hemos sido justificados y esa justificación que nos ha dado Dios nos ha dado la paz con Él, ¿cierto? La fe en la obra sacrificial de Cristo nos ha dado la salvación. La fe en la obra sacrificial de Cristo nos ha dado la salvación. Entonces, la palabra, pero recordemos lo que leímos al comienzo, que nos dice la palabra: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, pregunto, ¿qué
puede mostrarle al mundo y demostrarle a Dios de mi parte mi perseverancia en la fe, mi permanencia en la fe? O sea, ¿qué es lo que real muestra que yo me mantengo en la fe de mi parte? Amén. Las obras que yo haga para Dios. Entonces, si hay algo que muestre nuestra perseverancia en la fe, son nuestras obras. Por eso Santiago nos enseña lo siguiente. La palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 2, los versículos 17 y 18, nos dicen lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, si yo no tengo obras, si yo digo que soy cristiano, que me congrego en Manantial de Bendición o en cualquier congregación de la ciudad, del país o del mundo, grande, mediana o pequeña, y digo eso, pero no tengo obras en mi vida que muestren el amor que Dios ha derramado sobre mí, es una fe muerta. Es una fe que realmente no existe. Tendrá fe en cualquier cosa, pero no fe en Dios. Incluso puede creer que Dios existe, pero no tiene fe en Dios. Porque creer que Dios existe es muy diferente a creer en Dios y creerle a Dios. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Y que el que se acerca a Él, ahí en Hebreos 11:6, y el que se acerca a Él debe creer que Él existe, ¿cierto? Pero también debe creer que Él es galardonador de los que le buscan. Si nosotros no creemos que Él da galardones a los que le buscamos, nuestra fe también está fallando. Entonces, iglesia, ¿y de qué obras estamos hablando? Pues de las obras de obediencia a la palabra, de las obras de obediencia a la palabra. Y voy a enumerar algunas. Dentro de esas obras de obediencia a la palabra está la oración, la adoración. O sea, estas son cosas que nosotros debemos hacer, que debemos tener en cuenta en nuestra vida como cristianos y que deben ser parte de nuestro carácter. Oración, adoración, arrepentimiento, perdón, misericordia, compasión, generosidad, servicio. Todas estas cosas en diferentes ámbitos de nuestra vida, de nuestra existencia, en los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos como personas, en el trabajo, en el estudio, en la diversión, en todas estas cosas deben estar en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y para que el fruto del Espíritu Santo se muestre al mundo, tenemos que tener todo esto que acabamos de decir también: oración, adoración, arrepentimiento, perdón, misericordia, compasión, generosidad, servicio. ¿Servicio a qué? Servicio a la obra de Dios. Como podemos servir aquí en la congregación, los que están pendientes de las personas que llegan, los que asean aquí, los que ofrendan, los que diezman, los que
dan las clases de los niños, los que cantan aquí, los que predicamos, todos estamos prestando un servicio para Dios, pero cada uno de nosotros también podemos servir en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, amén, a nuestras familias, en el lugar de trabajo y en el lugar, al lugar que vayamos podemos ser servidores de Dios, amén. Servirle a las personas es amarlas. Y si amamos a las personas, realmente amamos a Dios, porque si no amamos a las personas, si no amamos la congregación, si no amamos la iglesia, es mentira que amamos a Dios. Porque si no amamos lo que vemos, ¿cómo vamos a amar lo que no vemos? Entonces, de esas obras estamos hablando. Y como decía el mensaje, entonces así que hay que poner manos a la obra. Tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que hacer la obra de Dios y hacer las obras para Dios. Más adelante vamos a ver la mayor importancia de esto. Tengamos en cuenta sí algo muy importante que está ahí en Efesios capítulo, en uno de los versos que nos hablan de esto, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, amén. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, tenemos que tener muy claro que las obras que nosotros hagamos por Dios o para Dios, o las obras de Dios que hagamos, no nos dan la salvación, amén. Porque la salvación es un regalo de Dios. Entonces, porque si no, ¿cuántos de nosotros estaríamos sacando pecho? Yo soy salvo porque doné cierta cantidad de dinero a una fundación, porque llevé una silla a la iglesia, o porque, bueno, ayudo a mi papá y a mi mamá, o porque soy muy bueno, o porque soy muy buena persona. Bueno, sacaríamos pecho diciendo nosotros somos salvos por alguna de estas cosas, y quizá estaríamos creyéndonos más que otros, porque estaríamos pensando que como somos más buenos que los demás, entonces estaríamos creyendo que nosotros tenemos más salvación que otros. Entonces por eso el Señor dice, no es por obras, la salvación no es por obras, para que así nadie tenga que gloriarse por eso. Es un don de Dios, y entonces la gloria, ¿a quién se la tenemos que dar? A Él. La gloria sea para Dios toda, enterita. Y Dios no necesitó coayudantes, ni cosalvadores, ni corredentores, ni corredentoras. Él no necesitó que nadie le ayude para salvarnos. Es más, muchos de esos que nombran como coayudadores de Dios, como corredentores o corredentoras, necesitaron que Dios los salvara. Entonces, toda la gloria sea para el Señor por ello. Y aunque las obras no nos dan la salvación, sí o sí tenemos que hacer buenas obras. ¿Qué dije? Sí o sí tenemos que hacer buenas obras, si no, nuestra fe es muerta, si no, nuestra fe no existe, es falsa. Porque las obras son la única forma, de mostrar la salvación adquirida por medio de la fe en la gracia ofrecida por Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿De qué otra manera? Si yo le digo a alguien que lo quiero mucho, pero me la paso golpeándolo, insultándolo, maltratándolo, robándolo, mintiéndole, ¿será que es verdad que lo amo? No, las obras muestran realmente lo que tengo en mi corazón.
Entonces, iglesia, sí o sí tenemos que hacer buenas obras. Dice Efesios capítulo 12, el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos facilitó las cosas, nos abrió el camino, nos abrió el sendero, para que no tengamos disculpas de que no podemos hacer nada para Dios. No, es que no tengo plata. No tiene plata, pero tiene brazos. No, pero es que yo no tengo brazos, dirá alguno o alguien, pero tiene boca para bendecir a alguien con una palabra de afecto. Entonces no tenemos disculpas para no hacer buenas obras. Iglesia, todo en este mundo pasará. Solo lo que se hizo para Dios en obediencia a Él durará por la eternidad. Eso es lo que durará. Examinemos entonces nuestro corazón con frecuencia para que el Espíritu Santo nos ayude a corregir lo que no esté en armonía con Él. Examinémonos. ¿Será que estamos vegetando mucho? ¿No estamos haciendo ninguna obra para Dios? Tenemos que hacer, iglesia. Si creemos en Dios, tenemos que creer que Él es galardonador de los que le buscamos, que tiene premios, que tiene recompensas poderosas y maravillosas. Y la Biblia nos enseña. En la Biblia se habla de muchos juicios, pero hoy me quiero referir a dos y uno en particular, principalmente. Uno, un juicio para los incrédulos. Va a llegar al final del tiempo en que va a haber, en el cual va a haber un juicio para todos los que no creyeron la palabra de Dios, para todos los que no aceptaron el sacrificio de Cristo, para todos aquellos que vivieron su vida a su manera y no a la manera de Dios. Un juicio. Ese juicio recibe el nombre de el juicio del gran trono blanco o juicio final. Y respecto a ese juicio, la palabra de Dios dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 20 versículo 12. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Bueno, aquí se está refiriendo, dice, y los libros fueron abiertos. Iglesia, hay unos libros en el cielo, no sé qué tan grandes son, pero imagínense que en esos libros están escritas todas las obras, buenas y malas, que nosotros hicimos en nuestra vida. En esos libros están escritos. Están escritas todas las obras que hayamos hecho en nuestra vida, sean buenas o malas. Y dice la palabra: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es ese libro donde escriben nuestro nombre ahí en el cielo el día que le abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios. Cuando nosotros le decimos a Dios: Señor,
Perdóname por haberte ignorado, por haber vivido en desobediencia, por no haberte tenido en cuenta, pero hoy creo en ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador. El que hace esa oración sincera de todo corazón, con ese corazón contrito y humillado, ante Dios, entonces, y le abre la puerta de su corazón, Dios entra allí en la persona del Espíritu Santo, le toma como su casa, como su templo, y entonces en ese mismo instante en el cielo hay fiesta, una fiesta maravillosa, hermosa, poderosa, y hay un ángel allá escribiendo nuestro nombre, escribiendo el nombre de esa persona que recibe al Señor, que dice: decido vivir de ahora en adelante con Dios. Ahí escriben ese nombre. Y dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Lo acabamos de decir. Lo confirma aquí la palabra. Entonces mire que incluso para los incrédulos en su juicio, las obras van a tener importancia. Porque según esta palabra y algunas otras partes de la Biblia, podemos intuir que la condenación no será igual para todos. Amén. No sé cómo lo va a hacer el Señor, no se los puedo decir, pero sí, si veo la justicia de Dios, en verdad hay personas más malas que otras, amén, porque hay personas que son malvadas y hay otras que no reconocieron a Cristo, pero no vivieron la vida haciendo tanto mal como otras. Entonces ahí dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces mire que hasta para eso las obras tienen importancia, amén. El problema de ellos es que esas obras no las hicieron para Dios. Entonces, pero van a servir. Bueno, entonces, iglesia, y dice en el libro de Apocalipsis, versículo 15, he ahí la importancia de que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida, como lo acabamos de decir. Es muy importante, iglesia. Esa oración de fe que hacemos de corazón no es el todo, es el comienzo. Esa oración sincera, porque con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros abrimos la boca y confesamos a Cristo, eso abre la puerta de nuestra vida a Dios. El Espíritu Santo viene y nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, pero ahí no termina todo, amén. ¿Qué nos corresponde seguir haciendo? Obras, amén, obras buenas, porque la fe sin obras es muerta. Si yo ayudo a los demás, si yo predico la palabra, si yo no vivo engañando, transando, claro, cometiendo errores, sí, pecando algunas veces, claro, pero no es lo que es mi ser, haciéndole daño a los demás, en las marchas quebrando los vidrios de los negocios, rayando las paredes, dañando los sistemas de transporte público. Si yo no enseño a la gente que no crea en Dios, o sea, porque es que hay muchos que empiezan a decirle a la gente que no creen en Dios, que no crean en Dios y cosas por el estilo.
y de pronto se dan cuenta que un día dicen, oiga, ¿es que usted es cristiano? ¿Por qué me delaté? Por mis obras. Pero en cambio a algunos, las personas dicen, ¿en serio usted es cristiano? No lo puedo creer. ¿Y así son todos los cristianos? No, pues si así es, yo nunca voy a volverme cristiano. A toda hora escuchando allá en el apartamento del cristiano cómo el tipo insulta a la esposa, la grita, la maltrata a los hijos o la esposa también, bueno, y los ve cada 8 días entrando con vajilla nueva y dicen algunos, uy, tan chévere que cada 8 días la pone a estrenar vajilla, pero lo que no saben es que se la parte en la cabeza. Entonces, mis hermanos, es necesario hacer obras y las obras nos delatan, las obras que hacemos nos delatan. Entonces dice la palabra, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado al infierno. Fue lanzado al lago de fuego. Entonces sí es importante hacer esa oración sincera de abrirle la puerta del corazón a Dios para que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Es importante y que no sea borrado de allí nunca. Porque el que no se haya inscrito en el libro de la vida no va a entrar al cielo. Amén. Este es el juicio final en donde los incrédulos comparecerán y rendirán cuentas a Dios por su desobediencia y falta de fe. Pero antes de este juicio habrá otro juicio, y es al segundo que me quiero referir, y es un juicio para los creyentes. ¿Cómo? ¿Juicio para los creyentes? Sí, para los creyentes. ¿Saben cómo se llama ese juicio? Ese juicio es para la iglesia fiel que hizo parte del arrebatamiento. Recordemos que en el arrebatamiento, o el arrebatamiento es ese tremendo acto de Dios que va a venir cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes y llame su iglesia, amén, la iglesia fiel. Pero recuerde que también van a ser llamados los que ya hayan muerto en Cristo. O sea, nos vamos juntos, tanto los que murieron en Cristo como los que estemos vivos en ese momento. Y yo digo estemos vivos porque como están las cosas veo que se está acercando tanto ese momento que creo que el Señor me permitirá estar vivo en ese momento glorioso, que Él venga por su iglesia. Pero si no es así, no importa. Sé que si muero antes de que Él venga a arrebatar, a llevar la iglesia, pues me levantaré junto con los que estén vivos en ese entonces. Entonces es un juicio para la iglesia fiel que hizo parte del arrebatamiento, y este juicio se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, o Bimá de Cristo también. Entonces, el tribunal de Cristo dice en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 10, porque es necesario, ¿porque qué? Es necesario que todos nosotros comparezcamos. ¿Cuántos? Todos nosotros, estoy hablando de creyentes, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, o sea, según las obras, amén, reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algunas personas no le dan importancia a las obras y piensan que las obras no sirven para nada. No, yo ya soy salvo, pero la fe sin obras no existe.
Lo muerto no existe, ya no está. Entonces, en este juicio dimensionaremos el verdadero valor de nuestras obras. Ahí nos daremos cuenta lo valioso que era hacer obras buenas para Dios. Las obras aquí en la tierra se las hacemos a las personas, amén. Pero Dios las toma como para Él. Cualquiera que da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos o a uno de sus profetas, dicen otros, todo el que predique la palabra de Dios está profetizando, amén. Entonces dice, no se quedará sin su recompensa. O sea, hasta la obra más pequeña que se haga con amor, con cariño, con compasión, con gratitud para Dios, va a ser tenida en cuenta allá en el cielo. Recordemos que las obras, en primer lugar, no son para salvación, ¿cierto? Eso las recibimos por gracia de Dios, es un regalo de Dios. Pero en segundo lugar, sí determinan nuestras recompensas eternas. Las obras determinan nuestras recompensas eternas. ¿A quién le gusta recibir regalos? ¿Hay alguien aquí que no le guste recibir regalos? Porque si hay alguien que no le guste recibir regalos, bueno, no haga obras para Dios, para que llegue allá y todos reciban y reciban y usted se quede ahí mirando. Entonces, si nos gusta recibir regalos, debemos hacer buenas obras, amén. Porque Dios tiene muchos regalos, coronas preciosas, galardones preciosos, recompensas abundantes para los que hacen buenas obras. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, mire lo que dice en Apocalipsis 14, 13, dice: oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, felices, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. ¿Que no nos llevamos nada al cielo, iglesia? ¿Cómo que no nos llevamos nada al cielo? Nuestras obras siguen con nosotros. Esas buenas obras que hicimos no se van a perder. No se van a, ese servicio que ha prestado aquí en el templo con amor no se va a perder. De pronto el pastor o el líder no le felicitó, pero allá están escritas en los libros del cielo. Ni una sola obra buena que se haga va a quedar sin su recompensa. Y como nosotros nos equivocamos, fallamos, pecamos, por eso es importantísimo hacer muchas obras buenas, para que el día que sean pesadas las buenas que hicimos con las malas que hicimos, gane el peso de las buenas obras, amén. La balanza se caiga donde pusieron las buenas obras, porque pesan más. No se pierda la prédica del próximo domingo, por favor. No se la pierda, porque yo sé que es impresionante lo que vamos a ver de lo que pasa en el cielo en ese juicio. Lo vamos a ver. Sigamos adelante. Sus obras siguen con ellos o con ellos siguen. Y aunque este juicio no es para juicio de condenación, eso tenemos que tenerlo muy en claro, sino que es un juicio de
evaluación, purificación y condecoración o recompensas. ¿Qué dije? Dije evaluación, purificación y recompensas. Esto de evaluación y purificación lo vamos a ver dentro de 8 días. Este juicio sucederá inmediatamente después del rapto. O sea que somos raptados, llegamos a las nubes con el Señor. No sé cómo será el asunto, cómo estará organizado allá, pero a lo que llegamos es al tribunal de Cristo. ¿Y saben por qué se hace antes de las bodas del Cordero? Porque es que el Señor Jesús, cuando la iglesia llegue allí a las nubes, tiene que presentarle a su Padre una iglesia gloriosa, santa, pura, sin mancha y sin arruga. Y las malas obras ponen esas manchas, ponen esas arrugas, pone eso feo. Y en el cielo, al cielo donde vamos a vivir, en la Nueva Jerusalén primeramente y luego en el cielo, no puede entrar nada impuro, no puede entrar ningún pecado. Por eso les decía que es un juicio de purificación, pero entre 8 días miraremos de qué manera somos purificados. Hoy les daré un adelanto con una palabra que voy a leer, pero entonces tengamos en cuenta que sucederá después del rapto y antes de las bodas del Cordero. Amén. Entonces, llegará el momento en que cada uno de nosotros se presentará delante de Cristo, responderá por sus actos, o sea, por sus obras, para determinar las recompensas que cada uno recibirá por sus obras hechas en vida, según corresponda. De allá no van a devolver a nadie. O sea, allá si usted se fue, allá llegó y ya no lo van a devolver, porque usted ya, su pasaje fue válido. Si llegó allá es porque fue válido su pasaje y ya alcanzó la salvación. Pero las obras que haya hecho y allá le van a mostrar algo bien tremendo, van a determinar las posiciones que va a tener en la Nueva Jerusalén, las posiciones que va a tener en el cielo, los premios, las recompensas, la cercanía al Padre, bueno, un montón de cosas, porque Dios es justo. Dios es justo. Y si Dios es justo, no le va a dar lo mismo, aunque los ama igualmente, porque no ama más al que hizo mejores obras que al que hizo, o al que hizo más obras buenas que al que hizo menos obras. Dios no va a amar más al uno y al otro, Él los ama iguales. Pero como es justo, va a recompensar a cada uno según sus obras. Amén. Bueno, entonces, ¿sí les gusta esta? Vale la pena, ¿cierto? Esforzarnos, vale la pena. Vale la pena servir. ¿Saben? Vale la pena ofrendar, vale la pena diezmar. Esas son obras. Esas no nos van a dar la salvación. Ofrendar o diezmar no nos va a salvar. No nos va a hacer más salvos o menos salvos, no. Pero sí tienen un peso grande cuando sean puestas allá en la balanza. Y el que le sirve a los demás, el que honra a sus padres, el que hace el bien, el que enseña la palabra. Esas son cosas maravillosas que van a ser allá premiadas. Amén. Entonces, iglesia, leamos en 1 Corintios capítulo 3 versículos 11 al 15 y dice la palabra lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ya el fundamento está. ¿Quién es? Jesucristo.
No podemos poner otro fundamento. ¿Esto qué quiere decir? No le podemos servir a otro. No podemos adorar a otro. No podemos creerle a otro. No nos pueden traer otro evangelio diferente. Sino que el fundamento es Cristo. No es Buda, no es Mahoma, no es el ángel Moroni. No, el fundamento es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿esto qué quiere decir? Si sobre Cristo, si sobre la fe en Cristo, si con fe en Cristo, por amor a Cristo, por honrar a Cristo, nosotros hacemos obras que representan oro, o sea, dice, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. ¿Recuerdan la lista del comienzo? Oración, adoración, arrepentimiento, perdón, misericordia, compasión, generosidad, servicio. ¿Saben? Eso para Dios es oro, plata y piedras preciosas. Dice entonces, sigue diciendo, pero mire otra pequeña listica, dice madera, heno, hojarasca. Si ponen acá oro, plata y piedras preciosas y acá al otro lado madera, heno y hojarasca, ¿hacia dónde se va a inclinar la balanza? Indudablemente, hacia dónde está las buenas obras, ¿cierto? Las que representan el oro, la plata, las piedras preciosas. Y dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Si le encienden fuego al oro, a la plata y a las piedras preciosas, y le encienden fuego al mismo tiempo al heno, a la madera, a la hojarasca, ¿qué va a pasar? En menos de nada, el heno, la hojarasca y la madera, no, solo hay cenizas. Y si de pronto sopla algún viento, no queda absolutamente nada, mientras que el oro, la plata y las piedras preciosas siguen igualitas, intactas. Entonces, por eso les digo que ese juicio es de purificación, porque las malas obras que vayan con nosotros, recuerdan, ¿cierto? Que las obras siguen con nosotros, ¿cierto? Las malas obras que vayan con nosotros tienen que sí o sí ser quemadas. Entonces, sigue diciendo la palabra, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, lo que les decía, no lo van a devolver, no lo van a devolver. Ya la salvación la recibió, amén. Dice, aunque así como por fuego. O sea, bueno, madre, casi que no pasa, ¿cierto? Eso es casi como cuando yo recuerdo en bachillerato y que calificaban de 1 a 10 en mi tiempo, yo no sé ahora cómo será, pero era de 1 a 10 y 6 era a ras, ¿cierto? 6 era raspando y de pronto decía falla. Sí, profe. Sacó 5.9 en la nota final. Uy, profe. Pero decía, pero le voy a poner 6. Más o menos así algunos van a llegar al cielo. Raspando, y si no es de pronto por una ayudita de misericordia, no hubieran
llegado allá. Entonces, iglesia, la palabra nos anima a que hagamos buenas obras, que mostremos nuestra fe por medio de lo que hacemos, de cómo vivimos, de cómo hablamos, de cómo tratamos a quienes Dios ama tanto. Porque si algo ama a Dios es a nosotros. Lo que más ama a Dios son nuestras almas. Y a veces nosotros maltratamos tanto lo que Dios ama. O sea, vale la pena esforzarnos. Quiero recordar, ya para terminar, lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del ser humano, del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y nos dice en Primera de Juan la palabra, capítulo 2, los versículos 28 y 29, nos dicen lo siguiente: con qué cariño nos habla el Señor. Y ahora, hijitos, qué lindo que el Señor, a mí por lo menos me gustaba cuando papá llegaba y me sentaba en sus piernas, o mi mamá, y me decía hijito, y empezaba a sobarme la cabeza. Yo sabía que algo bueno había hecho, porque cuando algo malo había hecho, también me tocaba salir corriendo, pero me sentaba en las piernas y me decía hijito. Yo decía, uy, algo bueno viene. Y dice: hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Por qué a muchos les da temor esto, iglesia? ¿Por qué a muchos les da temor el arrebatamiento? Incluso muchos cristianos oran que para que el arrebatamiento se demore. Esto es tremendo. Cuando el Señor dice que cuando veamos todas estas cosas que nos muestran que se está acercando, debemos levantar nuestra cabeza y sentirnos súper bendecidos porque nuestra redención está muy cerca. Pero ¿por qué entonces ese miedo? Porque, mis hermanos, quizá las obras malas están pesando más que las buenas. Y es por eso ese miedo, porque no hay seguridad. No hay seguridad de la salvación, no hay seguridad del lugar de las recompensas de las cosas tan buenas que nos esperan. Entonces, por eso el Señor dice: permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. En ese tribunal, iglesia, cuando empiecen a premiar al uno, llamen ahí a X, a Y, a Pablo y los apóstoles, y llamen, y empiecen a llamar. Y de pronto pasa, usted recibe esta corona, usted esta recompensa, este premio, felicitaciones y todo esto, y de pronto y no lo nombran y no lo nombran. Ya empieza uno cuando yo recuerdo cuando la izada de bandera y daban las condecoraciones y te empezaban a nombrar allá tal, y al otro, y ya entonces uno empieza como a agacharse ahí, que uy no, qué pena. Y eso es lo que nos está hablando el Señor. Somos salvos, raspando, pero va a ser un momento difícil, iglesia. Ese va a ser un momento donde la palabra nos está diciendo: para que en su venida no nos alejemos de Él
avergonzados. Nadie lo va a juzgar, porque el único que juzga ahí es Jesús, es Cristo. El Padre le dio todo juicio a Él. Él es el que va a juzgar, nadie le va a juzgar. Allá en ese momento nadie va a tener el corazón para juzgar a nadie, porque cada uno está concentrado en lo que está recibiendo de parte de Dios. Y dice la palabra: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Incline su rostro, por favor. Padre bendito, coloco esta hermosa congregación delante de ti y te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes, Señor, a entender la palabra, comprenderla, Señor. Ilumínanos esa revelación tan grande que nos has dado en la palabra, Señor, para que hagamos tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Cristo, Espíritu Santo, entregamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que sea sometido a ti, Señor, para que mi alma te obedezca, para que todo mi ser te obedezca, Señor. Ayúdanos a hacer buenas obras, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no hemos hecho más obras buenas porque no teníamos claridad de la importancia de esto, Señor. Por eso te pido que nos reveles y en tu misericordia nos des nuevas oportunidades para servir, para orar, para alabar, para adorar, para dejar de pecar, Señor, para perdonar, para pedir perdón, para tener misericordia, para tener compasión, para tener amor, Señor bendito, Padre amado. Ayúdanos, aumenta nuestra fe, Señor. Queremos ese día, Señor, estar delante de ti y que tú nos digas: hijito, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén y amén.